We said that, how does Christ fix my marriage? Dijimos, ¿cómo arregla Cristo mi matrimonio? First thing he does is fixes you. Lo primero es me arregla a mí. The second thing he does is give you a new En focus. segundo lugar, me da un nuevo concepto. And then the third thing he does, we're going to talk about right now. Y lo tercero que hace, y hablaremos de eso ahora, He's going to bring you to the end of your marriage. Él nos va a llevar al final de nuestro matrimonio. I had to laugh when I first told Raimundo we were going to do this. Yo me reía cuando primero le dije a Raimundo que vamos a hacer esto. And he jokingly said this. Y él en broma me dijo, Brother, the people are going to be confused. hermano, la gente se va a sentir confundida. You're telling them the end of their Le marriage. estamos diciendo que vayan al matrimonio y después ahora le decimos que terminen su matrimonio. And I couldn't resist. Y no podía resistir. I said, that's exactly what I'm telling them. Es exactamente eso lo que les estoy diciendo. I hope I'll be able to explain to you why I'm saying it. Yo espero poder explicarles bien por qué digo esto. When I talk about coming, that Christ has to bring you to the end of your marriage, Cuando yo hablo de que Cristo tiene que llevarnos al final de nuestro matrimonio, there are two very specific concepts I want to use. hay dos conceptos muy específicos que quiero utilizar. One of them is for the person that probably isn't deeply understanding of some of the deep teachings of Scripture. Uno es para las personas que no tienen quizá un conocimiento profundo de las enseñanzas bíblicas, And the other, frankly, would be, at the very least for you, y el otro sería, por lo menos para ustedes, and for others who may have a pretty firm understanding of Scriptures. y para otros que pueden tener un conocimiento bastante sólido de las Escrituras. Now, it would be my hope at the end that I do such a beautiful job explaining Ahora, mi it, esperanza al final sería que yo lo explicara de manera tan maravillosa that you say, oh, I can use all of that, Tim. que ustedes pudieran decir, yo puedo usar todo esto, Tim. Okay, so here's the first concept of Christ bringing you to the end of your marriage. Así que está aquí el primer concepto respecto de que Cristo nos lleva al final de nuestro matrimonio. And this actually has to happen for Y the marriage esto- to get on well. Esto tiene realmente que suceder para que el matrimonio funcione bien. I want you to draw a funnel like I'm going to draw. Yo quiero que ustedes dibujen una chimenea como la que yo voy a dibujar, perdón, un embudo como el que voy a dibujar, And once you draw that funnel like a funnel you would use in the kitchen, y ustedes una vez que dibujan este embudo como algo que usarían en su casa, and I want to read a passage of Scripture for you, quiero leerles antes un pasaje de las Escrituras. and we'll just put this part of the diagram together as we move through. Y vamos a ir armando este gráfico a medida que avanzamos. Matthew chapter 7, 13 to 14. Mateo 13, 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Okay, you're very familiar with this passage. Ustedes están familiarizados con este pasaje. I want to talk you through it and apply it to marriage. Yo quiero ir conversando y analizando este pasaje aplicándolo al matrimonio. Now, I do agree that we could take this passage Yo estoy de acuerdo que podríamos tomar este pasaje and talk about it in the context of I'm not going to hell, I'm going to go to heaven. y hablar de esto en el contexto de que voy al cielo y no voy al infierno. But I do not believe the context demands that's the only application. Pero yo creo que el contexto no exige que esa sea la única aplicación. Again, there are many passages of Scripture that talk about salvation, Una vez más decimos, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de salvación and they're talking about deliverance in this life and the abundance of the life. y también hablan de liberación en esta vida y de la abundancia en esta vida. You have your funnel, Tienen su embudo and you have a wide path. y tienen un camino ancho. So draw the wide path. Así que dibujen un camino ancho al costado, a los costados. Many people live marriage in the wide path, Muchas personas viven el matrimonio en el camino ancho. meaning they're doing marriage their way. Es decir, que llevan adelante el matrimonio a su manera. Now, if this was, for instance, a seminar on doing relationships or just individuals, Ahora, si esto simplemente fuera un seminario sobre relaciones humanas o para personas fuera del matrimonio,
I would say that there's a wide path that people walk on. Yo diría que hay un camino ancho por el cual transita la gente. And two kinds of people walk on the wide path that leads to death. ¿And? Two people walk on the Ah. wide path that leads to death. Y dos personas caminan por ese camino ancho que conduce a la muerte. One person is the unbeliever. Una persona es el incrédulo, And when they walk on the path, y cuando el incrédulo camina por este sendero, they don't have Christ in them. no tiene a Cristo en su vida, And as they choose and do life, y cuando elige cómo llevar adelante su vida, if they never accept Christ, they'll go to hell. si nunca acepta su vida, irá al infierno. And they experience a lot of death in this life because they're not following Christ's way. Y esa persona sufre muchas cosas en esta vida porque no sigue a Cristo. They're on the wide path. Están en el camino ancho. There's a second kind of person that walks in the path, Y hay una segunda clase de persona que camina en el camino ancho, and it's the believer. y es el creyente. And this believer is operating with the door closed. Este creyente funciona con la puerta que comunica la vida de Cristo cerrada, They're not trusting Christ, no confía en Cristo, and they are ignoring Jesus' teaching. ignoran la enseñanza de Jesús. For instance, from Luke 9:23 to 25 that Por we talked ejemplo, about. Lucas 9, 23 al 27, They keep saving themselves, siguen salvándose continuamente a sí mismos and they're experiencing a lot of daily death. y están sufriendo una mucha medida de muerte diaria. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So you might just draw two kinds of people. Entonces usted podría dibujar dos clases de personas en ese sendero. One is a believer, Uno es un creyente and one is an unbeliever. y otro es un incrédulo. Those two people are on this wide path. Esas dos personas transitan este camino ancho. And the longer you walk on the path, Y cuanto más uno transita este camino, the harder it is to recognize it, más difícil se hace reconocerlo and the harder it is to get off the path. y más difícil se hace salir de ese camino. Because I get used to doing life my way. Porque yo me acostumbro a vivir a mi manera. That's if I was talking to individuals. Eso si yo le estuviese hablando a una persona aislada. But there are also many couples that walk on this Pero path, también hay muchos matrimonios que transitan por este camino. and they have oneness, Y ellos tienen unidad, and there are believing couples and unbelieving couples. y hay matrimonios creyentes y matrimonios no creyentes. But for the sake of our discussion, I'm just going to talk about believing couples right now. Pero por el beneficio de nuestro tema, vamos a hablar de un matrimonio creyente. But the principle applies to all of them. Pero el principio, la filosofía se aplica a todos. Now imagine that you're God, Ahora imaginen ustedes que son Dios and you have a couple that's married, y que tienen un matrimonio, casados, and they're walking on the wide path that leads to destruction. y ellos caminan por el camino ancho que los lleva a la destrucción, Whether they're a believer or an unbeliever. ya sean creyentes o no creyentes. And as they're walking on that path, Y mientras van por ese camino, they have lots of company. tienen muchos amigos que le hacen compañía. And so there's lots of people that tell them if you're not happy in the marriage, Hay personas que les dicen que si no están felices en el matrimonio, just go get another mate. simplemente vaya, búsquese otro cónyuge. Or you have rights in marriage, O en el matrimonio ustedes tienen derechos and you need to demand your rights. y hay que exigir sus derechos. And all those other things we talked about. Y todas esas otras cosas de las que ya hablamos It's the things that cause conflict in marriage. son las causas que traen conflictos al matrimonio. And Christ sees that, Y Cristo ve eso and he says, I don't want them to experience the death and destruction that comes from walking on the wide y él path. dice, yo no quiero que ellos sufran el dolor y la destrucción resultantes de transitar por el camino ancho. So somehow I've got to get them to stop dead in their tracks on the wide path, De alguna manera yo tengo que tratar de que ellos se detengan inmediatamente en este camino ancho que están transitando. because according to the passage, Porque según el pasaje, the path is wide, el camino es ancho, the gate you go through to do all the things that are causing you destruction is wide, el camino, la puerta que nos lleva y por donde entramos a traer tanta destrucción también es ancha. and he says, many there are that find that path, Y dice que hay muchos que transitan por ese camino. right? ¿Estamos? So in other words, when people are walking on that path, De modo que, en otras palabras, cuando la gente transita ese camino, whether individuals or couples, ya sean personas individuales o parejas, believing or unbelieving, creyentes o incrédulos, there's lots of people around them, hay muchas personas a su alrededor
And they're all agreeing that the wide path is the way to go. Y todas están de acuerdo que el camino ancho es el camino que hay que transitar. And it's easy to keep doing the things that create destruction. Y es fácil seguir haciendo las cosas que causan destrucción. So Christ has to do something. Así que Cristo tiene que hacer algo. How is he going to get them off of the wide path ¿Cómo hace Él para sacarlos del camino ancho onto the narrow path? y pasarlos al camino angosto? Some scholars say this, Y algunos estudiosos dicen así, that the wide path is more like a road, que el camino ancho es más como una ruta, un camino, and the narrow path y el sendero angosto, el camino angosto, is more like a path that you'd follow through the forest, a es más footpath. como una senda que uno atraviesa a través de un bosque. And the reason it's narrow Y la razón por la cual es angosta is because there's not a whole lot of people on it. es porque no hay mucha gente que transita por allí. But Christ has got to figure out some way Pero Cristo tiene que buscar alguna manera to get you to see the destruction that you're living in, de hacernos ver la destrucción en la cual nos estamos metiendo walking on the wide road, al caminar en el camino ancho and get you to walk on the narrow path, y lograr que caminemos por la senda angosta. and to come to a very specific place that I'll talk about. Y que de esa manera podamos llegar a un lugar muy específico del cual vamos a hablar. So here's what Christ does, Así que esto es lo que hace Cristo, and especially for the believing y couple. especialmente para el matrimonio creyente. One day they said to him, Un día ellos le dijeron a él, Jesus, I want you in my life. Jesús, yo te quiero en mi vida. I want your forgiveness. I want your work. Quiero tu perdón, quiero tu obra en mí. And Christ said, that's just what I was waiting Y for. Cristo dijo, eso es lo que estaba esperando. And I'm going to make a commitment to you. Y yo me voy a comprometer para contigo. Since you invited me in, Ya que tú me invitaste a entrar, I'm assuming that you want my way, yo doy por sentado que tú quieres mi camino, because that's the deal. porque ese es el trato. I forgive you, Yo te perdono and I'm the Lord of your life. y I'm the yo soy el boss. Señor de tu vida, el que manda. And the Lord said, there's going to come to, and the Lord knows, Y el excuse me, Señor sabe there's coming a day when I won't want you to be Lord. que vendrán momentos en que yo no voy a querer que Él sea Señor. And I'm going to want to walk on the wide road Y again. yo voy a querer volver a transitar por el camino ancho. On the outside, I may still look like I'm wanting him to be Lord, Por afuera puedo aparentar que quiero que Él sea Señor, but as a couple, we start having conflict. pero como matrimonio empezamos a sufrir conflictos, We keep saving ourselves. continuamos salvándose cada uno a sí mismo, We operate with the door closed. funcionamos con la puerta cerrada, And the Lord says, that'll never do, y el Señor dice, eso no va a funcionar, because you don't get to experience the sweet stick that I wanted for you in marriage. porque ustedes no están disfrutando de esa golosina dulce que yo quiero para ustedes en el And you matrimonio. don't get to grow in the place of maturity and life in me. Y ustedes no alcanzan a crecer en madurez en mí. So I'm going to do you a favor. Entonces yo voy a hacerles un favor. And here's the favor. Y aquí está el favor. I'm going to put you in a funnel Yo lo voy a colocar dentro de un embudo, as a couple como matrimonio and as individuals. y como personas individuales. I'm putting you in a funnel. Yo los pongo dentro de un embudo. So we have a little man and woman in the funnel Así there. que aquí tenemos un hombrecito dentro del embudo. I hope you draw better than I do. Espero que ustedes dibujen mejor que yo. And when you get in this funnel, Y cuando uno está dentro del embudo, it's like pouring water in a funnel. es como cuando uno vierte agua dentro de un embudo. It's really wide at the top, Es muy ancho arriba and when the water first starts to go y cuando in, el agua comienza a pasar, it just looks like it goes straight in. es como si entrase directamente. But then it starts to whirl around. Pero a veces comienza a hacer un círculo. And all that pressure goes down, pressure, pressure, Y toda pressure, esa presión hace bajar el agua and it ends up in a narrow little stream. y termina en un chorro muy pequeño. Well, not only does God put you in the funnel, Ahora, no solamente Dios lo pone a usted en el embudo, and by the way, this is just a way of explaining what God's y doing. digamos, simplemente es una manera de procurar explicar lo que Dios hace. Just like making a cake, Así como el hacer una torta, God says we need some other ingredients in the funnel besides you guys. Dios dice, necesitamos algunos ingredientes más en este embudo aparte de ustedes. So the first thing I'm going to bring Entonces, lo primero que yo voy a traer is the events of this world son los acontecimientos de esta vida, as described in the scripture. tal como se los describe en la Biblia. Events and people in my life
sucesos y personas en mi vida who offend me, que me ofenden, circumstances that cause me stress. circunstancias que me causan estrés. And God doesn't have to create those people, they already Y exist. Dios no tiene que crear esas personas porque ya existen. And He doesn't have to create events that are hard or difficult or stressful, Y Él no necesita crear eventos o sucesos que sean duros o estresantes because they already exist. porque ya de por sí existen. And by the way, some of the people in this world system Y digamos de paso que ya hay personas en este sistema del mundo are people who are sinning, que son personas que están pecando and they're sinning against me, y están pecando contra mí and they're sinning against us as a couple. y están pecando contra nosotros como matrimonio. And I'm having to deal with the consequences of their sin Y yo too. ahora también tengo que tratar con la consecuencia del pecado de ellos también. So God picks up all those people and events, and Entonces Dios recoge todas esas personas y sucesos He puts them in the funnel with you guys. y los mete dentro del embudo junto con nosotros. So now I got the couple, Así que ahora tengo al matrimonio, and they're sinning ellos están pecando because they've been walking on the wide road, porque han estado caminando por el camino ancho and they're trying to do marriage their way rather than están- calling Christ into y it. están tratando de hacer el matrimonio a su manera en lugar de invitar a Cristo a entrar. So that adds a lot of stress and pressure to me. Y eso también agrega mucho estrés y presiones. And then I have finances and all the things and the events of the world, Después tenemos las finanzas y todas las otras cosas que pasan en el mundo, and bosses who demand things, jefes exigentes, in-laws, familiares políticos. or should I say outlaws? Oh, it doesn't translate. No, it doesn't. Criminal laws. Familiares, digamos, los familiares políticos y digamos los familiares criminales o revolucionarios. Yeah, our extended family can drive us mad La familia extensa puede realmente volvernos locos, because they look at our family porque miran nuestra familia and they say, "You're not doing the family the way we did the y family. ustedes no están llevando adelante la familia de la manera en que nosotros lo hacemos. You're wrong." And then they try to Están impose their way on equivocados. me. Entonces tratan de imponerme a mí su manera de hacer la vida. So our in-laws join us in the funnel. De manera que también nuestros parientes políticos están con nosotros en el embudo. So the world of events and people join us in the funnel. Y al igual que el mundo de los sucesos y personas, están con nosotros en el embudo. And then, of course, our own failure, our own sin, Y además sumémosle nuestro propio pecado y nuestros fracasos, that's already in the funnel. que ya estaban en el embudo, Then an interesting thing happens. y después sucede algo interesante. God sees Satan roaming around, seeking who he can devour. Dios lo ve a Satanás merodeando por allí buscando a ver a quién puede devorar. And because Satan is Y blind, como Satanás es ciego, because he's full of pride, porque está lleno de orgullo, right? Ujú. Satan thinks that he's in charge Satanás cree que él está en control and that because he can tempt you, y que debido a que él no me puede tentar, he's got the upper hand. él tiene la supremacía. And he can believe that because he's full of pride. Y él puede creer eso porque él está lleno de orgullo. And so the Lord uses Satan's pride Entonces Dios usa el orgullo de Satanás and he allows him to come into your y funnel permite que él también venga dentro de nuestro embudo to tempt you. para tentarme. I did not say God tempts you. Yo no dije que Dios nos tienta. I'm saying Satan's tempting people anyway. Sabemos ya que Satanás tienta de todos modos a las personas. And God in his wisdom decides when he gets to tempt you and when he Y doesn't. Dios en su sabiduría decide cuándo Satanás nos va a tentar y cuándo no. If the Lord knows that a particular temptation Si el Señor sabe que una determinada tentación at a particular time en un determinado momento would destroy you, nos destruiría, then he wouldn't let you tempt. He wouldn't let him tempt you. entonces no permitiría que Satanás no me tentara. But of course, you're familiar with 1 Corinthians 10:13 Pero sabemos, todos estamos familiarizados con 1 Corintios 10:13, that there are many common temptations, que hay muchas tentaciones comunes and when God lets Satan in to tempt you with those, y cuando Dios permite a Satanás tentarnos con esas he cosas, always provides a way of escape. siempre nos da un camino para salir. So he lets Diablo in. Entonces deja entrar Satan. al diablo. Ha! And Satan, whatever. Ahí dice Satán, propone decir Satán, I Satanás. can't spell in English, Yo no puedo escribir, digamos, and I deletrear en definitely can't inglés spell in y Spanish. mucho menos en español.
Excuse me. And then he invites in Y luego él invita a entrar en el embudo anything else that might cause me stress, pressure, problem, and squeeze me. cualquier otra cosa que pueda causar en mí estrés, problemas, etcétera, y que me presione. Oh, and by the way, for the married couple, Y ya que estamos, digamos que para el matrimonio, he allows them to bring in él permite que ellos traigan consigo their fantasy view of marriage. su visión de fantasía del matrimonio. He puts all those things in the funnel, Él mete todas esas cosas en el embudo and God in his wisdom begins to stir the funnel. y Dios en su sabiduría comienza a hacer circular lo que hay en el embudo. And as a married couple, I have to deal with it all at one time. Y como matrimonio yo tengo que resolver todas esas cosas en una sola vez. The stresses of life start to hit, Los estreses de la vida comienzan a golpear and the stress of marriage starts to hit, y el estrés del matrimonio comienza a golpear. and I start digging frantically in my tool bag. Y yo dentro de mi bolso, de mi maleta de herramientas, comienzo a buscar frenéticamente I'm going to find something to fix this. algo con que arreglar esto. Now, God's goal is La for meta you to de get Dios overwhelmed. es que yo me sienta abrumado. We were talking last night about something. Hablábamos anoche sobre algo. There's a concept that's taught that people quote 1 Corinthians 13 Ahí through. se enseña un concepto que la gente cita 1 Corintios, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. que 1 Corintios 10:13 lo cita, The one we just quoted about temptation. este que citamos recién, And they say this, y dicen así, because that passage says that with the temptation there's an escape. porque ese pasaje dice que junto con la tentación nos dará la salida. They conclude that God will never give me something to overwhelm me. Ellos concluyen que Dios nunca va a hacer nada o va a mandar nada que a mí me abrume. That's not what that passage is teaching. Eso no es lo que enseña ese pasaje. That passage is very specifically talking about temptation. Ese pasaje habla muy específicamente de la tentación He is not talking about the circumstances of life in general. y no está hablando de las circunstancias de la vida en términos generales. We've already established this, Ya hemos establecido esto, that God with Israel que Dios con Israel used the overwhelming circumstances of being in the wilderness usó las circunstancias abrumadoras de estar en el desierto as the thing that would finally beat them so Como- they would trust him. como aquello que los habría de demoler para que finalmente ellos confiaran en él. The goal of being in God's funnel El objetivo de estar en el embudo de Dios is to overwhelm you. es que yo resulte abrumado. I didn't say to tempt you, Yo no dije tentarme, it's to overwhelm you yo dije para abrumarme and to teach you your way is not the y way. para enseñarme que mi camino no es el camino. Is it valuable to learn that your way is not the way? ¿Hay valor en aprender que mi camino no es el camino? Yeah, Sí, especially in a marriage. especialmente en un matrimonio. I argue with couples all the time, Yo discuto con matrimonios permanentemente, trying to convince them that the stupid stuff they're doing isn't working. tratando de convencerlo que todas las estupideces que hacen no funcionan. And they go like, it's like, if this is the thing they're hanging on to, the way to do marriage, Si esto es lo que ellos están sosteniendo en la manera de hacer su matrimonio, this is their idol, este es su ídolo, and they might even say to God, y quizás hasta lleguen a decirle a Dios, God, I want you to take this way of doing marriage away from me. yo quiero, Señor, que tú quites de mí esta manera de hacer el matrimonio. That is, if you can pry it out of my cold, dead hand. Eso si tú te lo puedes arrancar de mi mano fría, muerta, rígida. They might in there with their words be saying, I want to get rid of it. Quizá con sus palabras estén diciendo, yo quiero ser libre de esto. But everything in them is saying, no, I Pero- want my way. Pero todo dentro de ellos está diciendo, no, yo lo quiero a mi manera. Well, if a person's here with their attitude, Ahora, si hay una persona aquí con su actitud, there is no way you'll convince them their way is not the no way. hay ninguna manera de convencerlos que el camino de ellos no es el camino. They just won't. No lo van a comprender. If we took more of your history, brother, Si tomáramos un poco más de tu historia, hermano Ignacio, we would see more and more of that conflict that went on in you. nosotros veríamos más, en mayor medida, ese conflicto que había en tu vida. You got overwhelmed with life Tú te viste abrumado por la vida and finally figured out what
You may not know what was the way, y quizá tú en ese momento no sabías cuál era el camino, but you became convinced that your way wasn't the way. pero te convenciste de que Right. tu camino no era el camino. The same thing has to happen in marriage. Lo mismo tiene que suceder en el matrimonio. This brother came to the end of his way of doing life. Este hermano llegó al final de su manera de vivir la vida. And people have to come to the end of the way they do Y marriage. las personas tienen que llegar al final de la manera en que ellos llevan adelante su matrimonio. And Christ says, I have the best medicine for that. Y Cristo dice, yo tengo la mejor medicina para eso. I can cure that. Yo puedo curar eso. I'm going to put you in a funnel. Yo te voy a meter dentro de un embudo. You'll get overwhelmed with all this. Estarás abrumado por todas estas cosas. And it'll bring all that, what little bit of energy you have left, Ujú. down to this narrow little stream. Y todo resto de energía que te quede va a tener que pasar por ese pequeño orificio. And that narrow little stream Y ese chorro muy pequeño will end at the foot of the cross. terminará a los pies de la cruz. And yes, it's Jesus' cross, Y sí, es la cruz de Jesús, but it's at the foot of your daily cross. pero está al pie de mi cruz diaria. It's an understanding Es una comprensión that I do not know how to do de marriage. que yo no entiendo cómo vivir la vida de matrimonio. I don't know how to live the Christian life. Yo no sé cómo vivir la vida cristiana. I just give up. I have nothing to offer. Yo renuncio, no tengo nada que ofrecer. And in a sense, Y en cierto sentido, you can look at your mate uno puede mirar a su esposo o esposa and you could honestly say this: y puede honestamente decir así, our marriage is dead. nuestro matrimonio está We need to muerto. bury that thing. Tenemos que sepultar eso. Most people need to bury their marriage. La mayoría de las personas necesitan sepultar su matrimonio. Their expectations need to be buried. Sus expectativas necesitan ser sepultadas. Their fantasy view of marriage has to be buried. Su visión de fantasía del matrimonio necesita ser sepultada. When you bury something, Cuando uno sepulta algo, it's pretty hard to reason es bastante difícil de razonar that the person's going to be walking around anymore. de que esa persona va a volver a caminar y andar entre los demás. Every marriage needs to come to a place Cada matrimonio debe llegar a un punto they're willing to bury their way of en doing el cual marriage. está dispuestos a sepultar su manera de vivir el matrimonio. There has to be a death of the marriage. Estamos pidiendo que haya una muerte In del Christ. matrimonio. And Christ is the only one that can bring me to that. Y Cristo es el único que puede producir esa muerte. Now, I want to show you something that happens with a lot of couples. Ahora quiero mostrarles algo que sucede con muchos matrimonios. You're starting to get through. Uno empieza a avanzar, They're kind of getting the idea. es como que van captando ellos la idea And they're right about here in the process. y más o menos por aquí en este proceso They're right down at the bottom of the funnel. están en el fondo ya, casi a la salida del embudo And they've got one foot y on the tienen, narrow path y tienen ya un pie sobre el sendero angosto and one foot on the wide path. y un pie todavía en el sendero ancho. And you'll see it Y ustedes lo van a notar, because they'll come in and you'll be talking to them. porque van a llegar ellos, usted va a estar conversando con ellos And you kind of you see the wheels turning, you see the lights coming on. y de alguna manera ustedes ven que las cosas van caminando, se van encendiendo algunas luces And they leave and one of them does something to offend the other one. y ellos salen de la presencia de ustedes y uno de ellos hace algo que ofende al otro And they start to look at the wide path again. y empiezan a mirar nuevamente hacia el camino ancho. And so they do what I've done before. Entonces hacen lo que yo he hecho antes. They throw a rope up to the top of the funnel Arrojan una soga, una cuerda hacia la parte de arriba del embudo with a little grappling hook on the end of con it. algún pequeño gancho para sujetar And they hook it to the top of the funnel, y lo enganchan sobre la parte de arriba del embudo, thinking that they can hang on creyendo que de allí se pueden colgar, to their way of doing marriage, siguiendo haciendo a su manera el matrimonio, operating apart from Christ, funcionando separados de Cristo, and eventually they think they can climb back up the funnel. y hasta llega el momento en que creen que pueden volver a trepar esa cuerda para subir al borde del embudo. So you may see them return back to some of the things that you'd already moved them out of with Christ's Y help. ustedes van a notar que de pronto van a volver atrás a ciertas cosas de las cuales ustedes ya les habían ayudado a salir de ahí con la ayuda de Cristo. That's okay. ¿Está bien?
Because here's what happens when you throw a grappling hook over the funnel Porque esto es lo que sucede cuando uno arroja el gancho a la parte de arriba del embudo and you grab hold of the rope. y uno se sujeta a la cuerda. Empieza a girar. Have you ever been trying to hold on to a rope ¿Alguna vez trataron de sujetarse de una cuerda when you're swinging out over the river? cuando están sobre el agua, sobre el mar o el río? Everything's fine Todo está muy bien, as long as you swing straight out con tal que usted se and then let go. balancee y llegado al punto usted suelte la cuerda para caer en el lugar que quiere. But if you get a little afraid when you get out there Pero si al llegar al punto máximo usted se asusta and you start coming back, y vuelve, you start spinning like that, después comienza a girar. and there's a very nice tree waiting for you at Y the hay other end, seguramente un árbol muy atractivo esperándole del otro lado. and bam, Y así, ¡paf! it doesn't work. No funciona. So here's the confidence you can have in working with people. Esta es la confianza que uno puede tener cuando trabaja con las Let personas. them throw their grappling hook. Deje nomás que manden su gancho a la parte de arriba del embudo. I'm sorry they're prolonging the process, Yo siento mucho que ellos están prolongando el proceso, but a part of your job in discipling them pero parte de su tarea al disipularlos is to walk through them with them through the insanity of throwing the hook. es acompañarlos a través de la comprensión de la insania de pretender lanzar el gancho arriba del embudo otra vez. And when they finally get tired of spinning around, Y cuando finalmente se cansan de girar y girar, they'll be back. van a volver. Now, the only ones that don't come back Los únicos que no vuelven are the ones that say this: son los que dicen esto. I'm going to light a piece of dynamite Yo voy a encender un cartucho de dinamita and blow up the funnel. y voy a hacer de volar el embudo. And they do things that blows up every relationship in their life, Y hacen cosas que hacen explotar, destruyen todas las relaciones de su vida and they give themselves over to the wide path. y se entregan a caminar en el camino ancho. And you've seen that happen. Y ustedes lo habrán visto suceder. And the problem is they may yet one day down the road come back to Christ, Y el problema es que, bueno, quizá algún día quieran a lo largo de su camino volver a Cristo, but that relationship's probably gone for good. pero esa relación que tenían probablemente ya no se recupere más. Are we understanding each other? Nos entendemos lo que decimos. And so Christ brings them on the narrow road. Cristo entonces los pone en el camino angosto, They get the foot of the cross. They get to the foot of the cross, llegan al pie de la cruz and they understand y comprenden the incredible importance la importancia increíble of laying down their way de poner su manera de hacer las cosas and understanding that they need the very life of Christ to do marriage. y llegar a comprender que necesitan la vida de Cristo para poder llevar adelante su matrimonio. And they also discover this, Y también descubren esto, that in their marriage, que en su matrimonio there's a daily cross hay una cruz diaria that they're going to have to pick up, que van a tener que recoger and they're going to have to carry both y of que them. van a tener que llevar cada uno de los dos. All right? Yeah. ¿Está bien? There needs to be, and at that point, Necesita existir en ese momento, their old marriage needs to be buried. necesita existir la conciencia de que en ese momento su antiguo matrimonio tiene que estar sepultado. Let me give you one more concept here. Déjenme darles un concepto más aquí. Sometimes when I recognize a couple is at this place, Algunas veces cuando yo reconozco que hay un matrimonio en este punto, I might say this to them. yo puedo llegar a decirles esto. I would like for you guys to write on I give them a red, like a 11 by 17 poster or something, Les doy una hoja de tamaño carta u oficio y les pido que escriban and in great big letters, en letras grandes. I want you to draw, just a little stick man or a stick woman. Quiero que dibujen una silueta de un hombre o una mujer en palotes. And I'd like for you to write down all the ways that stick man or stick woman has tried to do marriage. Y yo quisiera que ustedes escriban todas las maneras en que ese hombrecito rudimentario ha tratado de llevar adelante el matrimonio, hombre o mujer. So all they're doing is looking at their part in terms of how they've undone the marriage. Entonces yo con eso lo llevo a ver por parte de ellos en qué maneras ellos han contribuido para dañar al matrimonio. And then I bring the posters together, Entonces después junto esas dos páginas, tape them on the back with a piece of tape,
las junto por detrás con una cinta adhesiva and then take a big yellow magic marker and draw oneness. y después tomo un marcador, un resaltador, hago un círculo y le llamo unidad. So they can still see all that they brought to the marriage. Entonces ellos todavía pueden ver lo que cada uno trajo al matrimonio, But we have the swirling looking thing that looks like oneness. pero tenemos todo este círculo que abarca las dos cosas y que se llama unidad. And I say to them this, Entonces le digo esto, that's your marriage ese es vuestro matrimonio and the oneness you've had y el que ustedes han tenido operating with the door closed funcionando con la puerta cerrada in the marriage. dentro del ámbito de su matrimonio. And that thing's been killing the both of you. Y eso los ha estado matando a los dos. And sometimes I invite them to take that board. Y algunas veces les invito a tomar ese conjunto de páginas. Do either one of you believe that any of those things will work for you? in this ¿Acaso marriage? alguno de ustedes cree que esto puede seguir funcionando para su matrimonio? Now again, these are people who've gone through the funnel. They're at the cross. Ahora, estas son personas que han pasado por el embudo y ya han llegado a los pies de la cruz. And let's say that they say, no, we know that's Y never gonna supongamos work. que ellos dicen, no, sabemos que esto ya no puede funcionar. I send them home Entonces los envío a su casa and say, listen, I want you to dig a hole in the backyard. y les digo, miren, yo quiero que ustedes vayan y caven un pozo en el fondo de su casa. And I want you to bury that oneness, Y yo quiero que entierren esa unidad, that old marriage. ese antiguo matrimonio. I had one couple that actually went out and had a gravestone made for their marriage. Llegó el caso de que conocí un matrimonio que lo hizo y aún le puso una lápida a ese lugar donde habían sepultado su viejo matrimonio. They put their names on it, Le pusieron sus nombres a la lápida, put the date, pusieron la fecha and said, on this day, y dijeron, en este día we buried our marriage nosotros sepultamos nuestro matrimonio because it already stunk anyway. porque ya de todos modos tenía hedor. Ya olía a podrido, si puedo decirlo en términos más gráficos. And so I asked them why they did that. Entonces les pregunté por qué hicieron eso. They said, well, Y dijeron, bueno, I feel like sometimes we have a tendency to dig it up, creo que algunas veces tenemos una tendencia a desenterrar las cosas, at least in our mind, por lo menos en nuestra mente. and we just want to remind Y ourselves simplemente nosotros queremos recordarnos uno a otro that Christ brought it to this place, que Cristo nos llevó a este lugar and that marriage will never work. y ese matrimonio nunca va a funcionar. And if we dig it up, Y si nosotros lo desenterramos, it'll stink like it always did. va a tener un olor terrible como siempre tuvo. Well, I think it's a great idea. A mí me parece una idea fantástica. I don't want to make it a legalistic thing, but I think No. it's a great idea. No lo quiero convertir en algo legalista, pero me parece una buena idea. If I can just take about 6 more minutes, we'll be 5 minutes over on our break. Si yo puedo tomar 5 minutos más, vamos a pasarnos 5 minutos de nuestro descanso. Since you're all theologians, Y ya que todos ustedes son teólogos, I want to look at this from just another little perspective. quiero ver esto desde otra perspectiva. I want you to remember that whole exchange life diagram we Yo did, quiero que ustedes visualicen ese diagrama de la vida reemplazada, where we talked about Adam's life within and we try to change to como feel hablamos de better. la vida de Adán dentro de nosotros y tratábamos de cambiar para mejorar. And we said that God's plan was not to change our behavior, Y dijimos que el plan de Dios no era cambiar nuestra conducta, but to kill the old man sino dar muerte al viejo hombre and let him be buried with y Christ permitir que él sea sepultado con Cristo and exchange that old life y reemplazar esa vieja vida for Christ's life. con la vida de Cristo. Do you remember that? ¿Recordarán eso? With me? Okay. ¿Están conmigo? I want to look at that and that concept in the context of marriage. Yo quiero ver ese concepto en el contexto del matrimonio. And so on this diagram, De modo que en este diagrama we have an outer marriage. tenemos un matrimonio externo. It's the one we present to the world. Es el que le presentamos al mundo. It's happy, it's fun. Es feliz, es divertido. We present unity and it's enjoyable and we're really spiritual. Sí, representamos la unidad, parecemos gozosos, somos espirituales. But for the couple that's in conflict, Pero para el matrimonio que está en conflicto, or the marriage is struggling, que están luchando en su matrimonio, there's an inner marriage. hay un matrimonio interno. And in this inner marriage, Y en ese matrimonio interno there's no communication. no hay comunicación. I'm beginning to feel like my marriage is a prison. Siento como que mi matrimonio es una cárcel. I've discovered I can't meet my mate's needs. Descubro que no puedo satisfacer las I'm necesidades de mi unhappy and cónyuge. hopeless, Soy infeliz, sin esperanzas, and the affection is nearly gone. y los afectos prácticamente han desaparecido.
That's sort of the reality of the inner identity of my marriage. Eso es de alguna manera la realidad de la parte interna de mi matrimonio. So functionally, De modo que en modo funcional, this is the true identity of my marriage. esta es la verdadera identidad de mi matrimonio. Right? Can you see that in ¿Está couples? bien? ¿Pueden verlo en los matrimonios? And then life hits, Y luego la vida golpea, and if you're talking to the couple, y si estamos hablando con la pareja, they tell you about a lot of negative behavior in their mate. ellos nos cuentan muchas conductas negativas del otro cónyuge. And the husband will describe his behavior. Y el esposo va a describir la conducta de él, And of course, he presents himself like he's a true saint. y él se presenta, por supuesto, como un verdadero santo. What a patient man he Qué is. hombre paciente que es. No one could deal with a woman like this. Nadie podría tratar como una mujer como ella. And then he makes a long list of all the things his wife is doing wrong. Entonces hace una larga lista de todas las cosas que su esposa hace mal. And then you'll turn to the wife, Entonces uno se dirige a la esposa and she'll give you her version of the story. y ella le va a dar su versión de la historia. And in that version, Y en esa versión, she's Mother Teresa. ella es la Madre Teresa. And then, of course, she has a longer list for her Y husband. después, por supuesto, ella tiene una lista aún más larga de And- cosas negativas para su esposo. And so they're all talking, the husband's talking about what she does wrong. Entonces el esposo habla de lo que ella hace mal, Husband's talking about what, or wife talks about what he does wrong. la esposa habla de lo que él hace mal, And that starts sending some messages. y eso comienza a enviar algunos mensajes. Now, this is very important. Ahora, esto es muy importante, It's just a concept, es solo un concepto, but it's based on some principle from Scripture. pero tiene su base en algunos principios bíblicos. If you buy that the Bible teaches Si uno cree lo que la Biblia enseña, that when we are married, que cuando estamos casados, God gives us oneness. Dios nos da unidad, Do you believe that? ¿lo creen? Spirit to spirit, we're connected. Espíritu a espíritu estamos conectados. And if you do a thorough study of that whole concept throughout Scripture and Y marriage, si ustedes hacen un estudio concienzudo de todo este concepto acerca del matrimonio en la Biblia, the best way I can describe it to you is like this. la mejor manera en que se los puedo describir es esta. I had two individuals, Yo tengo dos personas, and they've now come together, ahora se han unido and they are so connected spirit to spirit with oneness y están tan conectadas espíritu a espíritu en unidad that in a sense it creates a third person. que en un cierto sentido genera una tercera persona. Now don't confuse this. No confundamos esto. I'm not talking about the third person in my marriage as God. No estoy hablando de que la tercera persona en mi matrimonio es Dios. I'm not, I get that, but that's not what I'm talking about. Entiendo eso, pero no es lo que quiero decir ahora. I'm saying there's a unique creation of God in marriage. Creo que hay en el matrimonio una creación singular de Dios. And since we have oneness, Y del momento en que tenemos unidad, it's almost like the third person is an individual. es como que casi que la tercera persona es una persona, una entidad. The two of them together are a new individual. Los dos juntos son una nueva entidad, una nueva persona. You follow me so far? ¿Me siguen? Okay. Now to prove that to you, that we function like that even in everyday life, Ahora podemos comprobar, demostrar que funcionamos así en la vida diaria. one of the complaints that singles do make Una de las quejas que tienen los solteros is, you know, you're either single es que uno o bien es soltero or you're married. o es casado. And they talk about how uncomfortable it is sometimes to be around married people. Y ustedes vieron cómo los solteros dicen qué difícil que es alternar, comunicarse con las personas casadas. Because it's like they're so connected, you feel weird. Porque los demás están tan conectados que uno se siente como fuera de lugar. And they complete each other's Y sentences. los demás se completan lo que uno estaba pensando y terminan sus frases. And it's almost like they don't operate without each Es como other. que uno no puede hacer nada sin el otro. And they just scratch their head and go, that's just weird. Y los solteros se rascan la cabeza y dicen, no entiendo eso. Sometimes they want it and sometimes they don't want it. A veces lo quieren y a veces no lo quieren. Now, not all singles do that, but I hear Ahora, that a lot. no todos los solteros lo hacen, pero lo oigo decir a menudo. So even functionally in society, De modo que aún dentro de la sociedad, funcionalmente, we use phrases like this. usamos frases como esta. I'm her husband. Yo soy pro esposo. Wait, did I say that? Pro husband. She's my wife. Ella es mi esposa, I'm her husband, yo soy su esposo, but we're a couple.
pero somos un matrimonio. My point is we just kind of view them in a very different way. They're No- together, they're a couple. Nosotros es que de alguna manera lo vemos de otra manera, los vemos como dos personas simplemente casadas. So I'm saying when God brings us together, there's a third person. Entonces digo que cuando Dios nos une, somos una tercera persona. That person has an outer identity Esa persona tiene una identidad And- exterior and an inner y identity. una identidad interior. And bad, negative things happen in life, Suceden cosas negativas o feas en la vida and it goes through the unique self of both of them, y pasa a través del yo singular de ambos and it makes them feel certain things about the marriage, y les hace sentir ciertas cosas respecto del matrimonio, even some of the other things they were feeling, aún también algunas de las otras cosas que ellos sentían. and so they feel that. Entonces ellos sienten de esa They manera, don't like feeling like their no marriage les is like gusta this, sentirse de esa manera, and so they try to make some changes. Does entonces procuran hacer algunos cambios. that make sense to you? ¿Tiene sentido? And the changes they try to make is go to counseling, Y los cambios que procuran hacer es ir a buscar consejería, point out the faults of their mate, eh, point out their mate's señalar las faults, fallas de su cónyuge, blame their mate. culpar a su cónyuge. Sometimes they try harder. A veces intentan más todavía, They try to understand. They read books. tratan de entender, leen libros, They might try to spend time together. quizá traten de procurar pasar más tiempo They talk to juntos, friends, and then they try to change themselves to please their mate. hablan con amigos y luego tratan de cambiarse a sí mismo y al cónyuge. But in many marriages, that fails. Pero en muchos matrimonios eso falla. And when it fails, Y cuando falla, they run to idols. recurren a ídolos. As a couple, they run to idols. Como matrimonio recurren a ídolos. They give up. Se dan por vencidos, They withdraw. se retraen, They stop trying. They stay at work. tratan de evitar ya, se quedan en el trabajo. Some people put their life in their kids. Algunas personas se dedican enteramente a los hijos, They find a hobby. encuentran un pasatiempo, They fantasize about a new relationship they could have. dejan que su mente tenga fantasías sobre una nueva relación que podrían Sometimes they tener. try to gain acceptance from others. Algunas veces buscan lograr la aceptación de los demás. In today's network culture, they join a social network Y en la cultura de hoy se unen a una red social and begin an emotional affair with somebody y online. comienzan una relación emocional con alguien en línea, And the list could go on. y la lista podría seguir. But they run to their idols, Pero ellos recurren a sus ídolos and it just proves the inner identity that they were feeling about y the eso no marriage. hace más que comprobar la identidad interior que tienen. Now I want you to hear this. Ahora quiero que oigan esto. Just like Adam's life in me can be crucified and taken to the cross, Así como la vida de Adán dentro de mí puede ser crucificada y puesta en la cruz, this marriage este matrimonio, developed either under the nurture of Adam's life ya sea desarrollado bajo la naturaleza de la vida de Adán, or under the nurture when the door is closed of what's O left in my mind, bajo de esa naturaleza que opera cuando la puerta está cerrada, the only fix la única solución is for that identity to be es crucified. que esa identidad sea crucificada. I want you to do a Bible study when you get home. Yo quiero que cuando lleguen a su casa hagan un estudio bíblico. You'll like doing it. A ustedes les gusta hacerlo. Do a Bible study on what the Bible teaches the blood of Christ does. Hagan un estudio sobre lo que enseña la Biblia que la sangre de Cristo hace. If I remember correctly, there's 10 very specific things. Si recuerdo bien, hay 10 cosas muy específicas. One of the things the blood of Christ does Una de las cosas que la sangre de Cristo hace is cleanses me from all sin. es que me limpia de todo pecado. And, Y también, so he forgives me, sorry, o sea, me perdona, and cleanses me from y all sin. también me perdona y también me limpia de todo pecado. It's, 1 John, chapter 1, Primera Juan, capítulo 7 1, to 10, I think it is. 7 al 10, por ahí. This is what I'm telling you. Esto es lo que les estoy diciendo. People need to come to the place Las personas necesitan llegar al punto where they recognize this third person that's been developed in their en marriage que reconocen que esta tercera persona que se desarrolló en el ámbito de su matrimonio, not under the control of Christ, no bajo el control de Cristo, needs to be crucified with necesita Christ. ser crucificada con Cristo. The blood of Christ La sangre de Cristo needs to do away with the old marriage. necesita llevarse, limpiar el viejo matrimonio. This marriage needs to die. Y este matrimonio necesita morir. Now, I want to tell you about a couple of qualities of the blood of Ahora Christ. quiero comentarles algunas cualidades de la sangre de Cristo.
there's a quality in anybody's blood Hay una cualidad en la sangre de cualquier persona that has the ability to cleanse. que tiene la capacidad de limpiar. And I'm talking about on a cellular level. Y estoy hablando a nivel celular. The blood not only carries oxygen to the body, La sangre no solo lleva oxígeno al cuerpo, but with the organs that work with it, sino aquellos órganos con los cuales trabajan con eso. the blood physiologically is the cleaner of the body. La sangre, en términos fisiológicos, es la que limpia el cuerpo. Is it any wonder in the Hebrew letter and actually other places, Es de sorprenderse que en la carta a los hebreos y en otros lugares there's an argument made and it says this, hay un argumento que se presenta y es así. the life's in the blood. La vida está en la sangre. If you were to hold your hand up, Si nosotros sostuviésemos la mano, do this now with me, hagan esto conmigo and take your thumb and cut off your blood, y presionen con el pulgar la muñeca para cortar la circulación de la sangre. you'll feel your hand start to tingle. Dentro de unos momentitos van a sentir que comienza a cosquillearle, a Right. pincharle los dedos. The reason it's tingling, La razón por la que sienten ese cosquilleo, actually there's several reasons. hay varias razones, One of them is it's not getting any oxygen pero una es que no está recibiendo oxígeno, because that comes through the blood porque eso viene a través de la and sangre your cells are starting to die. y sus células están comenzando a morir. But also there are poisons in your Pero body. también hay venenos en nuestro cuerpo. Did you know there's enough poison in your body to kill you right now? ¿Sabe usted que hay suficiente veneno en su cuerpo como para matarle ahora mismo? But with other organs in your body, Pero con los otros órganos de nuestro the cuerpo, blood gathers all that la sangre recoge todo eso and keeps you from showing up missing tomorrow morning. e impide que mañana faltemos a la reunión. You don't die. No nos morimos. Another kind of quality of blood Otro tipo de cualidad de la sangre is that it's continually rebuilding and renewing es que cells. está continuamente reconstruyendo y renovando las células. I often will ask couples that I think can understand this, A menudo yo le pregunto a los matrimonios que supongo que lo pueden entender, I want you to accept something by faith. yo quiero que por fe acepten algo, That old worthless marriage you had que ese antiguo matrimonio inservible que ustedes tenían, and its old identity con su vieja identidad and all the unfaithfulness, y con toda la infidelidad, all the unkindness, con todas las cosas malas hechas, you can choose to invite Christ to come crucify that ustedes life in pueden you. invitar a Cristo para que venga y crucifique todo eso. The blood of Christ is continually La renewing. sangre de Cristo nos está renovando continuamente. It's a supernatural act. Es un hecho, una acción sobrenatural. It's more than forgiveness. Es más que perdón. There needs to be a death blow to this marriage, Tiene que haber un golpe de muerte asestado a este matrimonio. this third person in the marriage. Esta tercera persona en el matrimonio. And you need to see yourself crucified with Christ in your marriage. Y necesitamos vernos en nuestro matrimonio crucificados con Cristo. And you need to bury your marriage. Y hay que sepultar el matrimonio. Now that's, if you don't like that principle, if you don't agree with the application, fine. Si no les gusta ese principio, si no les convence la aplicación, está bien. But you see, you can't separate yourself from your mate. Pero se dan cuenta que es imposible separarnos de nuestro cónyuge. And in principle, the blood of Christ cleanses us from everything. Y en principio, la sangre de Cristo nos limpia de todo. Right before you go on break, Bueno, vamos ya para nuestro descanso. I just want to go back to the 1 John 1 passage. Simplemente quiero volver al pasaje de 1 Juan. Huh? This is a rest, not a long break. Oh, well, whatever. Yeah. 20 minutes. I want you to look at that passage with me Yo again, quiero just que real miren quickly. conmigo este pasaje nuevamente, And I'm really excited about y this. esto me entusiasma realmente. James says, if you say you don't have sin, Santiago dice que si no tenemos pecado, you're a liar and the truth isn't in you. nosotros no estamos teniendo la verdad en nosotros. But if we confess our sin, Pero si confesamos nuestros He is pecados, faithful and righteous to forgive Él us es our fiel y sin poderoso para perdonarnos nuestros pecados and to cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. Now, this is very, very important. Ahora esto es muy, muy importante. Often we think about the cleansing work of Christ. A menudo pensamos en la obra limpiadora de Cristo We only think of it in terms of forgiveness. solamente en términos de perdón. But the healing work of Christ works in all part of the human Pero being. la obra sanadora de Cristo funciona en todo el ser, Their spirit, mind, will, and emotions and body. espíritu, mente, emociones y cuerpo.
When I'm talking to couples, especially when there's been an affair involved, Cuando yo estoy hablando con matrimonios y especialmente cuando ha habido una aventura de una infidelidad en medio, there's a couple of three things I tell them. hay 2 o 3 cosas que yo les digo. And this is for the person who is abiding in Christ. Y esta es para la persona que que está permaneciendo en Cristo. I want you to be encouraged, Yo quiero que usted tome aliento, first because Christ has removed the guilt. primero porque Cristo llevó la culpa. And you're released because you confessed, Y usted se siente libre porque ha confesado. meaning there was a work that Christ did in Es you decir, que hubo una obra que Cristo hizo en usted to release the weight of the guilt. para sacar la culpa, He died once for all sins. para sacar la culpa, el peso de la culpa. Él murió una vez por todos los pecados. But quite frankly, confession is really good for us De manera que la confesión en realidad es buena para nosotros, because of what Christ does in us as a result of the confession. por lo que Cristo hace dentro de nosotros como resultado de la confesión. So I want you to enjoy Entonces yo quiero que ustedes disfruten the release that Christ provided for you. de la liberación que Cristo ha provisto para ustedes. You follow what I'm saying? ¿Me siguen? The reason I'm saying that is La razón por la cual digo esto es, people have a tendency to wallow around in what they've done wrong. hay personas que tienen la tendencia a seguir insistiendo y revolcándose en el dolor o la miseria de lo que han hecho. And I want them to bathe Y yo quiero que se bañen, que se sumerjan in that relationship en esa relación, when they got to release that to Christ in confession. que es lo que se produjo cuando llegaron a la liberación en Cristo por vía de la confesión. And after I talked to the person who was the biggest offender in Y that, después que hablo con la persona que fue el ofensor mayor en todo eso, I look at their mate lo miro al cónyuge and I say to them, y le digo a esa persona, I want you to cooperate with what Christ has done in them. yo quiero que usted coopere con lo que Cristo ha hecho en la vida de la otra persona. I understand you may still be struggling with some of Yo this, entiendo que quizá usted esté luchando todavía con algo de esto, but you don't get to hold them captive for the rest of their pero life usted no las puede tener cautiva a la persona toda la vida, because of the thing they did. debido a lo que hicieron antes. And the third thing I would tell Y them lo tercero que yo les diría is the blood of Jesus Christ cleanses them. es que la sangre de Cristo los limpia. And the word for cleansing there Y la palabra usada para limpiar aquí is not the forgiveness thing. no es un pensamiento de perdón. It's again Him renewing His commitment Nuevamente es Él renovando su compromiso that He's going to move them into obedience. de que va a llevar a esa pareja a la obediencia. He's going to clean up their life. Él va a limpiar sus vidas. So the reason confession is so De incredibly modo que powerful entonces la razón por la cual la confesión es tan increíblemente poderosa is because God said, I'm going to do something that helps you move on in es obedience. porque Dios dijo, yo voy a hacer algo que les va a permitir avanzar en la obediencia. And one of those things is confession. Y una de esas cosas es la confesión. Legalistic churches have made an error in the past. Las iglesias legalistas han cometido un error en el pasado. I came from one, so I know about Yo this. vengo de una, así que lo sé. They would teach me this. Ellos me enseñaban así. If I sin, Si yo peco, and that was at 2 o'clock, y eso fue a las 2 de la tarde, and at 3 o'clock is when we're going to have my prayer time, a las 3 de la tarde me toca la hora de la oración, and at 2:45 I was driving home, y a las 2:45 yo estaba conduciendo en camino a casa. and I finally realized I'd sinned, De pronto descubrí que había pecado, and I couldn't wait to get home no podía esperar because I llegar a I casa, wanted to confess it to the Lord. porque se lo quería confesar al Señor. And on the way getting out of the car to go in the house, Y mientras estaba bajando del automóvil y entrando a la casa, a Mack truck came along big truck. un gran camión pasaba and killed me. y me mataba. And I never got to confess to God. Y yo no llegaba a confesarle eso a Dios. They would tell me I was going straight to hell. Me decían que yo me iba derechito al infierno. And that's what they thought confession was about. Y eso es lo que ellos así entendían la confesión. We've undone confession from God. Confession. Nosotros hemos complicado todo el tema de la confesión con Dios. Confession is such a powerful thing in the life of a believer. La confesión es algo tan poderoso en la vida de un creyente. It releases me from the weight of what I did Me libera a mí de las consecuencias del camino que yo hice, because Christ had already forgiven me. porque Cristo ya me había perdonado. It brings me to the reality Me trae a la realidad
that Christ is actually now working strongly que in me Cristo ahora concretamente está trabajando poderosamente en mí, because I've owned this thing porque yo me he hecho cargo de esto to move me into obedience. y he pasado a vivir en obediencia. These words will be great life to a couple that's in conflict. Estas palabras van a ser poderosas de vida para una pareja que está en conflicto.